Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Rafa, además uno de los más habituales y de los más fieles seguidores que tenemos, al que le mandamos un abrazo enorme, como a todos los que nos pedís estas críticas, y además, como siempre, le damos las gracias, en este caso, como otras veces, por partida triple. Primero por solicitar esta crítica en Acción Cine. Ya sabéis que aquí abajo tenéis las condiciones y el número al que podéis solicitarlas con todos los datos, con una larga lista de espera, lo cual os agradecemos un montón, todo el cariño que nos estáis mostrando. Segundo, darle las gracias por confiar en mí para que sea el encargado de hacer esta crítica. Y tercero, por hacerme volver a ver por enésima vez una película a la que él ya sabe a qué me refiero, que adoro, que además me parece un peliculón, que forma parte de una de las sagas, franquicias más importantes de la historia del cine, en muchos sentidos, que es sin duda la mejor de todas las películas que forman dicha franquicia, una franquicia que se inició en los 70 y que llega hasta nuestros días, y que creo que ya todos sabéis cuál es, y de la que esta película en concreto puede presumir de algo que casi todas las demás no pueden, casi todas no pueden, y muy pocas pueden hacer, pero esta lo hace además con más. Lo hace diciendo: tengo el mejor guión de toda la saga, tengo un gran guión, no siquiera un buen guión, un gran guión, y a partir de aquí el resto viene rodado con lo que es la parafernalia de la producción de una superproducción. Estoy hablando del Imperio Contraataca, que además he aprovechado con esta edición que adquirí no hace mucho para verla por fin en 4K. Sabía que estaba en la lista cuando la adquirí, con lo cual estaba pendiente de poder ver en 4K por fin la película, porque el 4K que hay en las plataformas de streaming no es 4K real. Eso creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Que no llega a la capacidad de información por segundo que proporciona un disco. Creo que el mejor de los streaming 4K en España está en 30 megas por segundo y los discos están en 65 megas por segundo. La diferencia es notable, por mucho que el 4K sea bueno en streaming, en algunos bastante bueno, todavía nada se iguala al formato físico en 4K. Con lo cual aproveché para verla en 4K, que tenía muchísimas ganas de poder verla, y aproveché para disfrutar de una película que me he criado con ella, evidentemente. Me he criado con el Imperio Contraataca y que fue mi contacto con la saga. Y esto lo he contado un millón de veces, pero voy a intentar abreviarlo para que la gente entienda en antecedentes la importancia que puede tener una película en la vida de una persona. Yo tenía 5 o 6 años, o 7 años, existía en aquellos momentos lo que se llama ahora el vídeo comunitario, que era un vídeo que con una señal de un cable, pues a todo un edificio, a todo un barrio, a toda una organización, programaba películas y las proyectaba, cuando solo existían 2 o 3 cadenas y casi nadie tenía vídeo en casa, VHS o beta, con lo cual esta gente lo que hacía era alquilaba películas, se quedaba con ellas de forma así un poco, ¿sabéis? No era muy legal lo del vídeo comunitario, y las proyectaba y todas las semanas te echaban al buzón el horario de las películas de toda la semana, que estaba desde por la mañana con películas infantiles o dibujos animados hasta la noche con películas más adultas. Y volviendo un paseo con mi padre y mi hermano, que era un mico en aquel momento, cuando llegué a casa encontré que mi madre estaba planchando y estaba viendo, no sé por qué, porque sería lo único que había en la tele en aquel momento. En el vídeo comunitario estaba viendo como 2 androides, uno dorado y con forma humana, 2 robots, uno androide y el otro un cubo con ruedas, recorrían una estación helada mientras esta se convulsionaba. Estaba viendo los primeros momentos casi del Imperio Contraataca, película que luego volvieron a echar la semana siguiente, y luego alquilé 1.000.000 de veces y me vi en televisión y grabé de televisión y la volvimos a ver, no tanto como El Retorno del Jedi, pero en aquel momento con 6 años me quedé
asombrado y ya desde el momento uno no puede quitarme de la tele, ni mi padre, ni mi madre, ni nadie nos pudo quitar a mi hermano y a mí de la tele. Yo al día siguiente estaba emocionado, se lo comenté a mi mejor amigo, Nacho, que no sé si verá estos vídeos, pero un saludo enorme, Nacho, y me dijo que eso era parte de una trilogía, que eran 3 películas que iba a flipar porque esa noche echaban la última, que era El Retorno del Jedi. Y entonces, evidentemente, ahí siguió la historia y luego, hasta años después, no pude ver La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, fue todo muy raro, pero yo quedé enamorado de lo que había visto. Por eso tiene tanta importancia para mí El Imperio Contraataca, porque es una película con la que estoy ligado emocionalmente. Pero al margen de eso, es una magnífica película de ciencia ficción. No de ciencia ficción, corrijo, de aventuras, con envoltorio de ciencia ficción. Sí, ya sé que es una película con naves espaciales, planetas desiertos, planetas helados, planetas boscosos, con ciudades en las nubes, con batallas estelares, con duelos de sables láser, todo muy tecnológico, pero recordemos lo que muchas veces hablamos de lo que es la esencia y lo que es el envoltorio. Es como cuando hablamos de Blade Runner y decimos sí, y Blade Runner tiene un punto mayor de ciencia ficción porque gran parte de la trama gira en torno a esos humanos generados por ingeniería, que son los replicantes, mientras que en Star Wars, pero sigue teniendo un corazón de cine negro, mientras que en Star Wars el corazón es cine de aventuras. Es un cuento de hadas. El inicio, el arranque siempre es hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Es el Érase una vez de toda la vida. Es una variante de Érase una vez, simplemente convertido en una versión más moderna, y ya sabemos que hay desde las leyendas artúricas con el viaje del héroe de Joseph Campbell también, hasta los cuentos de samurái, elementos de cine de western y sobre todo mucho serial de los 50, 40, 50 y 60 con Flash Gordon, con mucho material de Dune, todo eso, pero convertido en aventura. Recordemos, la trama inicial de Star Wars es una princesa de una república que fenece, de un senado que fenece, es capturada por un caballero negro y encerrada en una fortaleza donde un granjero, 2 piratas, un viejo caballero y 2 bufones se dirigen a rescatarla, cuando el viejo caballero intenta transmitirle su conocimiento al joven aprendiz, al joven granjero, que además es el arco completo del héroe de Joseph Campbell, el tema de el héroe reticente, que hace con una misión para salvar el mundo, a la que se niega, que luego debe aceptar por obligación o porque no queda más remedio, que acaba aceptándolo y convirtiéndose. Es el viaje del héroe. No tiene las 5 etapas, todo definido perfectamente en la primera, que si le cambian las naves espaciales por caballos y la Estrella de la Muerte por el castillo, pues es un cuento de hadas. Es un cuento artúrico, una leyenda de caballeros, con duelos de sables y todo. No pasa nada y es maravilloso porque es una transformación de todo eso a través de la ciencia ficción y a través de asaltar muchos referentes. En esta película, en El Imperio Contraataca, ya puestos en antecedentes, por favor, con spoilers todo esto, es spoiler. Si no han visto Star Wars, si no han visto El Imperio Contraataca, si no han visto La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, por favor, es el momento de pararlo, porque voy a empezar con El Imperio Contraataca, que es la película de la que vamos a encargarnos, y va a haber un asalto continuo a los spoilers, que hay más de uno y más de dos, como bien sabe Rafa, como bien sabe cualquiera que la haya visto, porque es la película de la saga con más spoilers. También es la que muestra que es la que le saca los colores a las demás, por varios motivos que luego analizaremos. De hecho, tiene un momento que, visto en perspectiva, da un poco de vergüenza ajena o de grima, porque en realidad Lucas no tenía muy claro lo que hacer con eso y al final optó por algo en El Retorno del Jedi que aquí da principio a una situación que, vista en perspectiva, es incómoda. Así que spoilers, por favor, por todos lados, muchos spoilers para una película que para mí, sin duda alguna, es, dentro de su género, dentro de lo que representa y dentro de su saga, de 5 estrellas.
la mejor de las 9 de la saga de Skywalker, la mejor de las 11 películas, lo mejor que se ha hecho jamás de Star Wars, mejor que Clone Wars, mejor que Rebels, mejor que Mandalorian, mejor que Mandarinian, mejor que lo que quieran. No hay nada mejor que el Imperio Contraataca y muy poquitas cosas de la saga se acercan a ella. Muy poquitas. De nuevo, la clave es que tiene un guión brillante con unos diálogos sensacionales, cosa que no pueden decir casi ninguna del resto de la saga, especialmente lo de los diálogos. Ya sé que hay mucha gente que le tiene cariño a las precuelas, sobre todo a la venganza de los Sith y aquello de eras el elegido y todo aquello, pero recuerden frases como poder, poder ilimitado, cosa que no se dicen nunca en el Imperio Contraataca, donde hasta para decir te quiero tienen una elegancia y un saber estar infinitos, aunque sea por azar y porque el actor no estaba convencido de lo que decía y tuvo que improvisar. Da igual, porque la película, además, es la que más momentos icónicos tiene de toda la saga. No digo que el resto no tengan, digo que el te quiero, lo sé, o el Luke, yo soy tu padre, o Yoda, o incluso, si quieren, la primera aparición de Lando Calrissian, todo eso está, pero principalmente Yoda, la primera aparición de Yoda, el momento Luke, yo soy tu padre, y el momento lo sé, te quiero, lo sé, son los tres momentos, posiblemente dos de ellos son los más icónicos de calle de toda la saga, los que más han trascendido a la cultura popular y los que más se han convertido en referente cinematográfico, y eso es muy difícil de conseguir. Y ya lo hemos dicho más de una ocasión, cuando tú consigues que una película trascienda la barrera del espacio cinematográfico para convertirse en cultura popular, es que ha calado muy hondo dentro del público. El Imperio Contraataca es la que más hondo ha calado de todas. De todas. Luke, yo soy tu padre, eso es algo que forma parte de la historia del cine y que jamás podrá igualarse. No digo que sea, de hecho, ni siquiera para mí es la frase que define toda la saga, aunque sea imprescindible. Para mí es una frase del Retorno del Jedi. De nuevo, si no han visto el Retorno del Jedi, spoilers por todos lados, spoilers. Para mí la frase que define el viaje de Luke y el viaje, que esto sigue siendo de Skywalker Saga, para mí el viaje lo define él, soy un Jedi como mi padre antes que yo. Que es el momento de épica pura del Retorno del Jedi, que es donde está lo bueno y lo magro del Retorno del Jedi, evidentemente, en todo ese arco. Pero aquí, repito, aparte de generar todos esos momentos icónicos con un guión maravilloso, la clave de ese guión está también en parte de George Lucas no escribe el guión. Gary Kurz, que es el productor, tampoco dirige la película. Trae un director visualmente más maduro, con mucho más empaque, que había dirigido más películas. No todas buenas, no todas brillantes, aunque tenía incluso Los ojos de Laura Mars, con guión de Carpenter, que tenía incluso, que haría posteriormente un James Bond, que dirigiría Robocop 2, por ejemplo, y que era Irving Kershner, que era un director que era profesor de la escuela de cine de Lucas, al que le cedió el testigo en esta película porque él estaba demasiado ocupado con el tema de la empresa, levantar un imperio, una empresa como era Lucasfilm, que estaba levantándose y crear pues ILM, Skywalker Sound, el rancho Skywalker, todo eso era los efectos visuales. Como productor, Lucas controlaba con mano de hierro lo que sucedía en Star Wars, evidentemente, pero no tenía el tiempo. Es lógico, o sea, no es que ¿por qué no es ni vendido al dinero? No, es lógico. Si tú has levantado tu empresa y tal, en ese momento cedes el testigo a otro director, que es, en este caso, Irving Kershner, un tipo en el que confías en los guionistas a los que les das una historia muy elaborada de lo que quieres ver en la película, lo que va a suceder en la película, y confías en que esa historia sea desarrollada de la mejor manera posible por dos nombres como son Lawrence Kasdan, que es un magnífico guionista cuando quiere y hasta muy buen director cuando quiere. Gran Canyon me sigue pareciendo un peliculón como la copa de un pino, y además Leigh Brackett. Leigh Brackett es guionista, una de las grandes guionistas del western, una de las grandes guionistas de Hollywood, una de las grandes guionistas de cine negro, por ejemplo, también. Si no recuerdo mal, suyo es El Sueño Eterno, era la que es suya, que muchas veces las mezclo, pero suyo es Río Lobo, Río Bravo, por supuesto, El Dorado es suya, claro, sí, es un remake de Río Bravo, Encubierto. Suyo es Un Largo Adiós,
cine negro puro, maravilloso. O sea, es una guionista maravillosa. Una de las mejores guionistas de la historia de Hollywood. Y además, trabajando muchas veces, la mayoría de veces, codo con Howard Hawks. Y además, era escritora, al parecer, de novelas de ciencia ficción. Creo que bajo seudónimo. Con lo cual, no había mejor persona para tratar el tema central de esta película, que es, por ejemplo, la historia romántica, con ese tono de screwball comedy de Hollywood clásico, que no todo el mundo habría sabido hacer, que es con muy buenos diálogos, muy rápidos, con mucho ingenio, mucha acidez, pero al mismo tiempo confiando plenamente en tus actores para que sepan darlos, pero al mismo tiempo, sin ser obvio, pero con esa tensión sexual que se genera entre los personajes. No lo he comentado antes, pero voy a añadir que la versión en 4K, por suerte o por desgracia, es la versión actualizada, la Special Edition, remontada otra vez, porque ya sabéis que la alteraron 2 veces. De hecho, en el Retorno del Jedi hay más cambios todavía. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas, evidentemente, es que altera cosas que no quiero que alteren, como varios panos de Bespin, de la Ciudad de las Nubes, o varios momentos de crecimiento de efectos visuales, o de multiplicar bichos y cosas así, que, la verdad, funcionaba igual de bien. Por ejemplo, creo que hay una rana digital por ahí montada. No, eso es en el Retorno del Jedi. Creo que hay algún bicho por ahí montado digital y demás. Y eso no, ese retocar continuo, añadir cosas y tal, no. Pero el ejercicio de limpieza de los efectos visuales originales es maravilloso. Y, por ejemplo, algo que ya desde niños cantaba un poco por soleares, que eran en la batalla de la nieve. Claro, tú haces una batalla estelar de noche, en el espacio, a oscuras, en la profundidad del espacio, y claro, tú estás superponiendo sobre un fondo, estás superponiendo las naves, la imagen de la nave, con lo cual es como un recuadrado recortado, pegado. En negro no se nota tanto. En el blanco de Hoth, cualquiera que haya visto la película como yo de niño, se notaba. Y se notaba bastante. Se notaba en el Rancor, en el Retorno del Jedi, por ejemplo. Se notaba mucho en la escena del Rancor. Eso lo han limpiado lo limpiaron de una forma magistral y ya no se nota. Ya no se ve. Ya está todo perfectamente integrado, sin añadidos digitales, simplemente limpiando la imagen, corrigiendo y cambiando y alterando para que quede perfecto. Y la verdad es que está muy bien. Y eso sí lo agradezco de la Special Edition. Porque la batalla de Hoth es más batalla de Hoth. Tiene una de las canciones más maravillosas de Star Wars, que es esa fanfarria que suena cuando están explorando la nieve y demás, cuando van a buscar a Han y a Luke por la mañana tras la situación. Tras el encuentro de Luke con el monstruo al que le amputa el brazo y que por fin logra escapar, y Han lo encuentra y se resguardan en el Town, con las tripas del Town, hasta el día siguiente. Hacen el refugio y hasta el día siguiente que les encuentran, gracias a Dios con vida, pese a que nada hacía esperar que estuvieran vivos, pero los encuentran a Luke y a Han, y es esa música que suena, que creo que es Wedge, el personaje de Wedge Antilles, Dennis Lawson, el tío de Ewan McGregor, de hecho, y uno de los personajes más icónicos, en pequeñito, de los secundarios de la saga. Uno de mis personajes favoritos, porque es un personaje que está ahí siempre, que es un brillante piloto y que a mí me hacía ilusión pensar, jolín, no todos tienen que ser el héroe más grande de la galaxia, también había gente ahí currita que se le estaba pegando y que estaba jugándose las habichuelas en cada batalla estelar o en cada batalla de Hoth con una nave, y siendo uno de los mejores pilotos de la galaxia. No hace falta ser el mejor, a veces con ser uno de los mejores puedes marcar una gran diferencia. Como ya saben, la historia continúa con lo que vimos en la primera película. Pese a la victoria, hay que huir. La base en Rebelde se sitúa en Hoth, es descubierta por el Imperio y tiene que huir a toda prisa para evitar ser capturada. Lo que ocurre es que, con los problemas que hay en el asalto a la estación de Hoth, resulta que la princesa Leia debe huir con Han Solo en el Halcón Milenario, que está un poco maltrecho y en reparaciones, lo cual no solo impide que Han vaya a pagar su deuda con Jabba el Hutt cuando puede, justo, sino que además hace que no puedan huir realmente del Imperio, porque hay muchos problemas con el Imperio y con
y con el halcón milenario, que no funciona, y el Imperio les persigue y les tiene sitiados prácticamente hasta que entran en un campo de asteroides. Es uno de los momentos quizá más criticados, porque sí es verdad que narrativamente entiendo la importancia de poner el viaje de Luke y el viaje de sus amigos, de Leia y Han, y de Chewbacca y de 3PO por un lado y R2 por otro. Es muy importante poner a los dos juntos, a los dos en paralelo, que vayan sucediendo las cosas a la par, mientras intercalan momentos de Vader y el Imperio. Yo lo entiendo. Pero claro, temporalmente lo que está pasando con Han y Leia es inmediato a la salida de Hoth al principio, y lo de Luke es un entrenamiento que dura un tiempo. Con lo cual, aunque nos lo esté mostrando a la vez, lo de Luke va más adelantado. Luego, cuando llegan a Bespin, evidentemente las cosas temporalmente se igualan, porque en Bespin pasan bastante tiempo, o pasan cierto tiempo hasta que Luke puede ir a rescatarles, mientras son torturados y demás. Y el viaje, sobre todo el viaje a Bespin, porque, como dice Han, cuando no tienen velocidad en el hiperespacio, no pueden saltar el hiperespacio, el viaje a Bespin es largo, pero llegarán. Con lo cual a lo mejor se han tirado, aunque haya una elipsis importante, pues a lo mejor han estado un mes viajando en velocidad sublumínica para llegar a Bespin, más luego el tiempo que pasan en Bespin. Y ahí las dos historias, a la altura de Bespin, llegan a un mismo tiempo, a un mismo espacio temporal. Pero sí es verdad que es un poco confuso y que a nivel de guión, aunque yo entiendo narrativamente la importancia que tiene poner las dos frente a frente, entiendo también que a nivel de guión, pues algún espectador puede decir, no me he enterado de por qué esto, o sea, este señor ha entrenado en 2 días, o estos señores, ¿cuánto tiempo han estado ahí perdidos? Yo lo entiendo, y tiene su explicación más o menos lógica, pero es esa pequeña laguna a nivel de historia que tiene el Imperio Contraataca en ese punto solo. El único. Los personajes que ya eran carismáticos en la primera película destilan más carisma todavía, porque los hacen más tridimensionales. El juego de tira y afloja entre Han y Leia, que nos lleva a ese momento, como decía, que para mí es un poco de decir, bueno, esto es claro, es que no tenías decidido nada, que es el beso de Leia a Luke. Luego en la tercera película descubrimos que Luke es su hermano. Quiero decir, yo creo, personalmente, de verdad, creo que si George Lucas tuviera decidido que eran hermanos en la segunda película, no hubiera hecho esa escena. Hubiera solucionado la escena de otra forma. Como quieras, pero lo hubiera solucionado de otra forma. Mientras que lo hace así porque todavía no había decidido que Leia era la hermana. Tenía decidido que el padre era Vader y todo aquello. Creo que la frase era en el rodaje, porque luego evidentemente la voz de James Earl Jones lo sustituyó, pero la frase era que Obi-Wan mató a Anakin, algo de ese estilo, no me acuerdo exactamente la frase final, pero evidentemente ese beso, visto con la perspectiva de la tercera entrega, es como, hombre, darle un morreo a tu hermano, aunque no lo supieras, el guionista lo sabía, si lo sabía se lo podía haber ahorrado, salvo que no lo supiera. Yo siempre he tenido la sensación, igual que siempre he tenido la sensación, por mucho que digan que él tenía claro que esto iba a ser una trilogía, aunque no tuviera muy hilvanado todo, pero tenía claro que iba a ser una trilogía, o que iba a haber una secuela, y la escena adicional de Jabba el Hutt del episodio 4 así lo demuestra. Esa escena que eliminaron, porque si no había secuela no tenía sentido, pero si había secuela tenía sentido, porque planteaba la presencia de los cazarrecompensas y de Jabba el Hutt. Esa escena marca que había una intención de que la historia fuera más larga, pero también, por otro lado, creo que había elementos que se fueron añadiendo y fueron, pues, incorporando. Creo que en la primera parte no había ninguna intención de que Vader y Luke fueran padre e hijo. De hecho, fijaros que la presencia de Vader en la primera película, pese a todo, es más la del lacayo, lo dice uno, el perro de Moff Tarkin, del gran Moff Tarkin, del personaje Peter Cushing, que es Darth Vader, y que sin embargo en la segunda cobra una, porque se dan cuenta de la presencia y del hallazgo que es Vader, y cobra una importancia mucho mayor. Ya no es el segundo, ya no está a las órdenes de otro, ya no obedece o sigue lo que le dice otro tipo, sino que es el que comanda todo el ejército del imperio a las órdenes solo del emperador. Hay un leve cambio que le da más tiempo en pantalla, que lo convierte en esa figura, en esa presencia
totalmente esa amenaza continua sobre los personajes protagonistas. No encontraba la palabra para decir eso. Esa amenaza continua sobre los personajes protagonistas. No solo sobre a los que está persiguiendo, sino como la película ya va dejando intuir. Es decir, si lo miramos, yo sé que hacía mucha coña con... Creo que era en Dando la Nota 1 decían lo de la sorpresa de Yo soy tu padre. Dice, ¿cómo puedes haber adivinado eso? Nadie lo sabía. Dice, Darth Vader significa literalmente en alemán padre oscuro. Así que no había que pensar mucho. Creo que no es exactamente así la traducción, o era en holandés o algo por el estilo, pero sí es verdad que en la película, en la propia película, en Imperio Contraataca, va dejando pistas de la importancia, porque la importancia nos la va transmitiendo los diálogos con el emperador. No supondrá ningún problema, lo traeré, sí, puede ser convertido a la causa, todo eso ya nos va a entender. Pero cuando Luke en Dagobah visita el lugar donde es más poderoso, el reverso tenebroso de la fuerza, evidentemente ese cara a cara con Vader en el que le corta la cabeza, en realidad ante nadie porque está luchando consigo mismo, la cabeza cuando explota le deja ver que dentro de la máscara está él mismo. Ahí te está diciendo que es su padre. Está siendo muy claro, además te está diciendo, tras esa máscara estás tú. Tú eres Vader, tú eres la sangre de Vader. Eres su familia, eres su hijo. No es... es una forma sutil de plantearlo y muy inteligente y muy bien escrita, pero lo está dejando claro a mitad de película. Ese viaje está muy claro a partir de ahí, con lo cual la presencia de Vader es una presencia ominosa sobre ambos bandos, sobre ambos... caminos, sobre el camino de Luke y el camino de Han y Leia, con lo cual no puede escapar ninguno de ellos, porque tarde o temprano van a tener que hacer frente a Vader, cosa que a Han y a Leia les sucede en Bespin al inicio, y luego posteriormente en la misma Bespin le sucede a Luke. A nivel, repito, de guión, me gustaría señalar también escenas como, por ejemplo, el momento en el que Leia está intentando arreglar una pieza del halcón milenario cuando están dentro del agujero de gusano, dentro del asteroide, de la cueva, que no es una cueva, y hay un momento en el que están... tiene un momento íntimo, y cuando ella le dice lo de ¿por qué lo haces tan difícil? De nuevo la importancia, primero, de esa tensión sexual que generan los dos actores, que genera el guión, y por supuesto de algo imprescindible que hacía la Screwball Comedy en los años 30 y 40, que hacía Hollywood en el mejor cine negro, y que Leigh Brackett sabe manejar con maestría, porque es su campo, que es, si quieres que una relación de tensión sexual entre dos personajes funcione, tienes que poner a los dos personajes a la misma altura, al mismo nivel. Tan importante es Han Solo como Leia. Tanto peso dramático tiene uno como la otra. Es más, a veces Leia incluso un puntito más. Tan héroe de acción es uno como la otra. Tan bueno es uno en un campo como la otra en el otro. No es la damisela en apuros, nunca lo ha sido, pero en el Imperio Contraataca todavía menos. Es una mujer y él es un hombre. Perfecto, ya lo hemos visto, lo sabemos, no hace falta más explicaciones al respecto. Pero, pese a que evidentemente existe esa atracción, ella no languidece cada vez que le ve, no es un florero de adorno, es un personaje que toma decisiones, que sabe perfectamente lo que están haciendo, que es una líder maravillosa, que es una guerrera sensacional y que no necesita, como dice en la 1, para hacer un rescate como esto, pues os podéis haber ahorrado el viaje. Y aquí, con ese redondeo mayor de los personajes, con esa mayor tridimensionalidad de los personajes, gracias al guión de Brackett y de Kasdan, consigue que la historia, que ese enfrentamiento entre ellos dos sea todavía más potente, porque están los dos personajes al mismo nivel. Y eso creo que es uno de los grandes aciertos, no solo de la película, sino de toda la franquicia y también del cine de aventuras, el conseguirlo. Y es algo que en Hollywood se hacía muy bien. Si en Luna Nueva los dos personajes protagonistas no están al mismo nivel, no funciona. Ni en su juego favorito, si lo quieren, por hablar una más cercana, o en Historias de Filadelfia, o cualquiera de estas películas, cualquiera de las grandes Screwball Comedy, Sucedió una noche,
incluso cuando tenían un poquito menos, como Vive como quieras, o incluso cuando era Howard Hawks y el cine de aventuras. Estoy pensando en Solo los ángeles tienen alas, por ejemplo. Si no mantienes al mismo nivel a los personajes, al personaje femenino y al masculino, cuando es una mujer en un mundo de hombres, se te desmonta, no te lo crees, no es porque pierdes interés en el personaje femenino. Y aquí el personaje femenino está muy cuidado, tanto o más que los masculinos, porque tiene un muy buen guión detrás. No es cuestión de han puesto muy especial detalle, no. Es cuestión de que hay una guionista y un guionista que saben cómo hacer que los personajes sean reales, tridimensionales e interesantes para el público, y saben que todo eso depende de que todos funcionen a un mismo nivel. No puedes poner a Leia como la damisela en apuros, porque entonces el espectador no se lo va a creer. Sí, es verdad que le da que ese punto de chulería que tiene Han hace que muchas veces casi parezca que a veces gana, pero realmente no gana. Realmente la que suele ganar las discusiones y las conversaciones es Leia. La que le dice muchas veces, en muchos momentos, por ejemplo al final, en el momento de la nieve, cuando discuten y ella le dice que es un canal y se van, y luego cuando rescata a Luke le dice lo de ¿no viste el momento que tuvimos en los túneles sur y tal? ¿Y en qué momento? Y ella es cuando le besa, en plan, tú eres tonto. Y antes ya ella tiene un mayor ingenio, él es muy sarcástico, pero ella tiene un mayor ingenio y sabe controlar mejor las palabras porque es más inteligente que él. Y él lo sabe. Él sabe que es una mujer que está fuera de su alcance porque está mucho más educada, porque es mucho más inteligente, porque es más lista, y ese es el miedo del personaje de Han, estar a la altura de Leia, y Leia enamorarse del hombre equivocado, de un tipo que es un truán, que es un contrabandista. Pero la química es innegable, y eso nos lleva a ese momento maravilloso, previo a la carbonita, que es el te quiero, lo sé. La mejor forma, o sea, cuando puedes caer, que porque la frase era te quiero, yo también, o te quiero y yo también, y no funcionaba, hasta que Harrison Ford le salió el Han Solo que lleva dentro, y cuando le dice la otra te quiero, él dice lo sé, y se convierte en ese tema principal que luego, evidentemente, en el Retorno del Jedi saben darle la vuelta al propio Lawrence Kasdan cuando en un momento determinado sucede lo mismo, pero a la inversa, te quiero, lo sé, que es maravilloso, es divertidísimo y funciona muy bien como eco de el estamos al mismo nivel. Porque son 3 películas, no son una solo. La película es, en este caso, indivisible de las otras 3 porque la historia continúa. Es un arco completo, no se puede analizar solo una. Quizá el episodio 4 es la más analizable en solitario, pero el 5 y el 6 no existen sin el 4 y no existen en solitario. Son parte de un mismo entramado y evolucionan. La pena es que Leigh Brackett no estuviera en el guión del Retorno del Jedi. Creo que habría mejorado enormemente el Retorno del Jedi y lo habría podido hacer de 5 estrellas. Hablando de Irving Kershner, o pasando a Irving Kershner, pasando a la labor de dirección, quiero remarcar enormemente el trabajo de Kershner, remarcarlo y enmarcarlo, ponerlo en un marco y apreciarlo muchísimo, porque hizo algo que no era nada fácil. Venir de Tatooine, venir de la Estrella de la Muerte y embarcarse en un proyecto en el que tenía que dar algo de personalidad. Si os fijáis, el título es El Imperio Contraataca. Y las claves visuales del Imperio Contraataca es un mundo mucho más opresivo, mucho más claustrofóbico, mucho más cerrado, con más colores oscuros y metálicos, y cuando son colores claros, mucho más blancos, mucho más neutros y mucho más Stormtrooper. Por ejemplo, Bespin. Las ropas que llevan en Bespin, las ropas que llevan los protagonistas, los colores apagados, el tono. Me tenía que haber traído, es que es verano, pero me tenía que haber traído el abrigo de Han Solo que tengo en la habitación colgado. Todos esos, los tonos de los protagonistas, el resto, fijaos en las ropas de los ejércitos en Hoth. Fijaros en los colores imprescindibles de Dagobah. Ese mundo opresivo de barro, pantano, bichos y humedad al que Luke acude, y el traje que lleva Luke para entrenar. Fijaos incluso en los colores de Yoda, que de aquí sale Yoda, no hemos hablado de Yoda, ahora hablaremos un poquito de Yoda también. Fijaros en el uso continuo del humo, la niebla o el vapor para dar una sensación de opacidad, de misterio, de no saber lo que hay, y al mismo tiempo causar mayor tensión porque estás
agobiando a los personajes sin dejar ver al espectador muchas veces lo que sucede. Pasa muchísimo, pasa en Dagobah, pasa en el Halcón Milenario, cada vez que salta algo, pasa en Hoth, cada vez que hay una explosión o salta la nieve, o pasa sobre todo, y de una forma brillante, en la batalla final entre Luke y Darth Vader, en la batalla de sables en la Ciudad de las Nubes. Ahí sí que sucede de verdad, y ahí sí que nos encontramos con unos momentos absolutamente brillantes, con el uso del humo, del vapor, de la condensación para tapar las acciones, con por supuesto esos momentos casi en el que estamos viendo sombras más que figuras, en el que se utiliza muchísimo la figura del claroscuro, la contraposición de las figuras en la oscuridad, con una fuente de luz apartada para que se vean las siluetas y no se distinga tanto los rasgos, sino simplemente la imagen con esa iluminación que proporcionan los sables de luz, el encuadre, la posición de las cámaras. Fijaos en los movimientos de cámara cuando va en las naves, sobre todo en la batalla de Hoth. Le gusta mucho esa forma de mover las cámaras, de seguir la cámara, que claro, evidentemente fíjense cómo se rodaba con maquetas y siguiendo la cámara, las maquetas en miniatura, por así decirlo, pero esos movimientos de cámara rápidos, esos saltos de cámara, no es lento, esas panorámicas no suelen ser lentas, ni los traveling suelen ser muy, muy rápidos, con subidas y bajadas. Le da mucha movilidad a la historia, sabe crear un mundo blanco entero, visualmente distinguible, con los Stormtroopers incluso, y los Stormtroopers en Bespin y en Hoth es complicado a veces verlo, pero si tienes un director que sabe manejar todo ello, funciona a las mil maravillas. Kershner es posiblemente lo mejor que le sucedió junto a Leigh Brackett a Star Wars. Y yo, que de niño no era la que me gustaba, porque de nuevo no es la que más batallas tiene, y es la que más romance tiene, y todo eso, de adulto evidentemente es mi favorita, de calle, porque es la más completa, la más redonda, y la que mejor guión tiene, evidentemente. Cosa que seguramente sabe el amigo Rafa. Pero de nuevo, estamos hablando de su género, y aquí estoy hablando más allá de la importancia que ha tenido en mi vida, ni nada por el estilo. Ya lo he dicho muchas veces, seguramente, aunque sea peor película, yo disfruto más con El Retorno del Jedi. Porque de niño la vi 1.000.000 de veces. Pero la buena de verdad, y la que ahora, viéndola, dices tú, joder, es que es brillante, es esta, es El Imperio Contraataca, no tiene más historia. Y creo que el amigo Rafa lo sabe. Y además presenta a Yoda, ese personaje a caballo entre un muñeco de los Muppets y un antiguo guerrero. No sabemos quién es, no sabemos lo que pinta, parece un niño pequeño. Fijaros en el guión cómo maneja el humor, con la presentación de Yoda, hurgando, cogiendo las galletas. ¿Cómo has podido crecer tanto comiendo esta porquería? Ven, comida de verdad, yo te daré, todo eso. La guerra no hace... A nadie la guerra hace grande. Todo eso era un gran guerrero. Todo eso, esa presentación nos da un personaje que es otro de los iconos de la historia del cine y que es una de las grandes incorporaciones gracias al trabajo de Frank Oz y su marioneta, y al trabajo que hicieron a la hora de darle voz el propio Frank Oz. Y ahí lo tenemos, y funciona mucho más el muñeco de lo que funciona el generado por ordenador posteriormente, que creo que es uno de los grandes desaciertos de Lucas, sobre todo en el episodio 2. Aquí no, aquí es un muñeco, y creo que hicieron bien en mantenerlo muñeco y no alterarlo demasiado. Y se mueve como un muñeco y funciona como un muñeco. Porque da esa sensación casi de irreal, de ¿qué demonios? ¿Cómo va a ser este el gran maestro Jedi? Y tiene ese momento también icónico de la saga, cuando otro de los momentos más icónicos de la saga, el que está replicado en la cultura popular hasta la saciedad: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Yoda, cuando levanta la nave, dice, pero es imposible, dice, por eso fallaste. ¿Cómo has podido? Por eso fallaste, porque has dudado. Todo eso que ahonda en lo que supone ser un Jedi, que ahonda en la leyenda de mezcla de caballeros templarios y samuráis, todo eso, esa mitología que va aumentando sobre los Jedi. Fijaos que siempre les llamaré Jedi, pero el Retorno del Jedi sigue siendo el Retorno del Jedi, porque de niños era el Retorno del Jedi. Pero toda la historia de los Jedi se amplifica, se acrecenta con las apariciones breves de Alec Guinness,
esa presencia y con su desaparición al final cuando se encuentra con Vader, es derrotado y con la mano amputada descubre la verdad y prefiere suicidarse porque Luke sigue siendo un auténtico creyente en la fuerza, es lo que se llama un optimista, y entonces él sabe que o cree que el lado oscuro no puede triunfar y por eso prefiere casi morir. Mira, quizá otro de los momentos que menos me puedo creer, que es esa caída de 200 metros y caer justo en el agujero y todo eso. Bueno, también es verdad que está como cae en espiral y tal, el efecto visual está ya un poco antiguo. Mira que el resto funciona como un reloj, pero está un poco antiguo. Pero tiene ese momento maravilloso de yo soy tu padre. No es mentira, tú mataste a mi padre, no, yo soy tu padre. Analiza tus sentimientos, sabes que es verdad. Obi-Wan te lo ocultó. Todo esto, podemos gobernar la galaxia como padre e hijo. Todo ese momento de guión con Luke destrozado. A Mark Hamill se lo explicaron, le dijeron, va a decirte esto, pero tú tienes que reaccionar como si te dijera esto. Eres el único que lo sabe. De hecho, cuentan la leyenda que en el estreno de la película, cuando estaban viéndola en un cine, cuando salió el momento, yo soy tu padre, Han Solo se dio la vuelta y le dijo, pero ¿cómo has podido guardar esta? Dice, no, a mí no me vuelvas a ocultar una de estas. Creo que es una leyenda muy bonita, no sé si es real o no, pero demuestra eso, que nadie lo sabía más que el propio Mark Hamill y Irving Kershner y los guionistas y George Lucas, que fueron los que se acercaron y le dijeron, tú interprétalo como si te dijeran esto. Aunque te va a decir esto otro. Pero recuerda que la esencia es yo soy tu padre. Y a partir de ahí, por eso esa devastación para Luke cuando descubre que el gran villano es su padre, que el enemigo a destruir es su padre, que ha estado luchando contra sí mismo, que es lo que ha visto en Dagobah. Fijaros, de nuevo, cómo mueve los hilos el guión con sutileza, sin ser obvio y manejando las claves en una película que recordemos que es cine de aventuras para toda la familia, que Star Wars no ha sido nunca, por el amor de Dios, cuando me dicen, es que Disney va a hacer Star Wars infantil, o puede gustar o no puede gustar lo que ha hecho Disney. A mí hay cosas que no me gustan nada, entre ellas el episodio 9, que, bueno, o puede gustar o no, pero no me podéis decir que Disney va a hacer infantil Star Wars cuando siempre ha sido infantil. ¿Qué son los Ewoks? No recordemos, o no queremos recordar. ¿Qué son los chistes de R2 y 3PO? Todo eso manejado con ese guión, con la presencia e incorporación de Lando Calrissian, magnífico Billy Dee Williams, que fue uno de los actores considerados para hacer de Han Solo, y que parecía una incorporación por aquel momento para hacer para que el reparto tuviera un personaje negro que fuera el que expandiese la capacidad de atraer audiencia y que no les pudiesen tachar. Pues ya en aquellos tiempos Hollywood jugaba con este tipo de cosas porque Hollywood siempre ha sido Hollywood, es lo que tiene. Hoy en día estamos viviendo a veces cosas cíclicas y dices, telita, con lo que teníais entonces, o sea, estáis repitiendo las cosas que se hacían entonces. En este caso Billy Dee Williams es un crack y funcionó a las mil maravillas y nos dejó un personaje también legendario con ese sentido del humor. Fijaos los diálogos entre Han y Lando, fijaros en cómo maneja la presencia de Chewbacca, fijaros en el humor, en ese momento de estrangulamiento, todo eso, el ritmo, la tensión. Es una película que dura 2 horas y 10 y se pasan volando. Es que no tiene esos pequeños defectos mínimos para una de las grandes joyas del género, para la mejor película de la saga. Y cualquier día hablaremos de más, porque creo que vienen más, que han pedido más, pero es Star Wars y es el Imperio Contraataca, es la cumbre de lo que pudo hacer la Guerra de Galaxias. Yo lo siento por fan de las precuelas, no hay ninguna de las precuelas que esté a la altura del Imperio Contraataca, ni tampoco de las secuelas. Aunque a mí me guste mucho el episodio 8, yo lo he dicho más de una ocasión, y creo que el episodio 8, más que me guste, me parece muy buena. No tiene que ver con gustar, es que creo que nunca he dicho que me guste, ni siquiera he dicho que me parece muy muy buena, casi a la altura de esta. Otra cosa es que esté más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que cuenta, pero me parece que es como película, me parece una película magnífica. Otra cosa es como secuela de Star Wars, pero como película me parece una película muy buena. Pero esta es todo lo que puede ser Star Wars. Nada más que decirles, darle las gracias a Rafa, recordaros que tenéis la revista en los kioscos, que vayáis a leerla, que la tenéis ahí, que este número, si no me equivoco, es el especial Villanos con Darth Vader en la portada, si no recuerdo mal lo que se viene, así que
ir al kiosco a leer más sobre villanos, sobre Vader, por ejemplo, disfrutar de Star Wars sin complejos. Esto es cine por y para entretener, y como tal funciona como un reloj, y a veces el cine por y para entretener se convierte en genialidad. Esta es una de esas veces. Cine de aventuras, cine sin complejos, sin pretensiones de nada más que de maravillar al espectador y que haga wow, que creo que es algo fantástico y que sigue siendo una maravilla de 5 estrellas, una dichosa obra maestra y una... Siempre digo, no tengo películas favoritas, pero la trilogía de Star Wars evidentemente tiene un lugar especial en mi corazón y esta evidentemente también, esta en concreto, casi más, pero al final nunca soy capaz de decidirme con ninguna de las tres porque las tres tienen cosas que adoro, pero esta es la mejor sin duda. Así que le dan al like, se suscriben. Tenía que haber cogido, estoy viendo mi casco de Darth Vader que está justo ahí enfrente y tenía que haberlo cogido para hacer el vídeo. Mientras le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima. Prometo, creo que tengo el retorno del Jedi dentro de un tiempo, prometo que entonces aparecerá Vader. Prometido. Así que nada más, al like, suscribirse, cuéntenos lo que deseen. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.